Otras vías de administración. Entonces los anticonceptivos combinados también vienen en parche transdérmico. La paciente se aplica el parche, va usando el parche 3 semanas, la cuarta semana descansa. Problema de estos métodos que no son orales. Entonces, por ejemplo, el parche, el anillo, tiene mucha concentración para que dure la liberación varios días y dure pues el efecto todo ese tiempo. Entonces da más riesgo de efectos adversos. Y cuando ya la paciente se quita el parche, baja mucho los niveles hormonales y puede presentar un síndrome de privación. Entonces el parche es para uso 3 semanas y la cuarta semana descansa. Anillo vaginal, misma historia. 3 semanas, cuarta descansa, lo mismo, riesgo de efectos adversos, que ya no tanto pues por el sitio de administración, de aplicación. Y lo del síndrome de privación. Entonces, estos se usan 3 semanas y descansa la cuarta. Solo progestágeno, pacientes que estén lactando. O pacientes que no tengan como otra opción otro método confiable y no puedan recibir el combinado con estradiol. Problema de estos. Los ciclos se pueden volver irregulares. Si la paciente tiene un ciclo irregular y le administran estradiol, irregular, al administrar estradiol los ciclos se vuelven regulares. Eso depende de la paciente. Cada paciente es un mundo. Entonces hay unos que responden y otros que no. Si es progestágeno solo, hay más probabilidad de que los ciclos se vuelvan irregulares. Y este no tiene descanso ni tiene placebo, sino que es una todos los días. Es menos efectivo. Entonces ya este se requiere todos los días. Lo deja de tomar, tiene más riesgo de un embarazo. Implante. Es muy buena opción. Problema del implante, el aumento de peso. En general los progestágenos suben peso. ¿Cuánto? No, eso depende de la paciente. Ese implante tiene la ventaja que esa barrita que dura hasta 5 años. La paciente se lo retira cuando va a ajustar el tiempo o ya de pronto que la paciente desee quedar en embarazo. Entonces, problema por lo del peso. Y lo otro, cada paciente es diferente. Hay pacientes que presentan ciclos irregulares con el implante, entonces también eso hay que evaluarlo. Dispositivo intrauterino. Hay que mirar que eso quede bien implantado. Eso tiene unos hilos, hay que mirar la posición de esos hilos, según eso se sabe si sí o no, o con radiografía. Si queda mal implantado, comillas, mal puesto, puede ocurrir que la paciente quede embarazada y eso va a ser grave porque va a tener un embarazo que se denomina embarazo ectópico. Entonces en un sitio de implantación diferente al que debería. Ese bebé se va a morir, ese embarazo se va a perder. Y fuera de eso, esa paciente tiene riesgo de un sangrado, de una peritonitis. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Cuánto tiempo dura el efecto, comillas, del DIU? Depende del tipo de DIU. Ya hay algunos que son nuevos de ahora, que duran 8 o 10 años, incluso más. Entonces depende del tipo de DIU. Confiable, confiable, más o menos 5 años, 5, 8 años. Si la paciente tiene antecedente de ETS, enfermedades de transmisión sexual, no se recomienda el DIU. ¿Por qué? No es porque aumente el riesgo de ETS, sino que cuando le dé la ETS va a ser complicaciones. Salpingitis, absceso tubárico, entonces puede tener daño anatómico. Entonces no se recomienda en
pacientes con riesgo de ETS, que no usan condón, promiscuidad, ya depende pues de muchas circunstancias. Anticoncepción de emergencia. Se recomienda hasta 72 horas después de las relaciones sin protección o sin método de planificación. No vayan a cometer el error que dicen por ahí, aunque si hay alguna presentación que sí se administra así, pero dicen por ahí, no, es que se la tiene que tomar a las 72 horas. No, esa es hasta las. Mientras más ligero lo tome la paciente, mejor. Después de 72 horas también puede llegar a servir, pero ya el riesgo de embarazo es alto. Entonces, uso hasta, no después de, hasta 72 horas luego de la relación sexual. Después de 72 horas pierde mucho efecto. Otro mito, que hay por ahí, que si se usa más de 2 o 3 veces al año ya no sirve. Eso es falso. Si se usa muy seguido, sí, va perdiendo la efectividad. Entonces lo usa cada 20 días o cada mes, olvídese. Pero por usarlo 5 o 6 veces al año, la efectividad va a estar bien. Puede bajar un poquito, pero va a estar bien, va a ser efectivo. A tener en cuenta. Otra cosa, esa paciente puede tener un ciclo o ciclos irregulares luego porque es una carga alta de hormonas. Otro detalle, si la paciente consume, toma, recibe anticonceptivos hormonales fuera del método de emergencia, va a tener efectos adversos, cefalea, hipertensión o similares, y aumenta ese riesgo. Entonces, anticoncepción de emergencia. Mucho ojo. Esto que está apareciendo en la pantalla no son métodos confiables. Asterisco lo de la lactancia. ¿Por qué? Una paciente que está lactando por la parte de prolactina, por la parte de que cambia los niveles hormonales, el riesgo de embarazo es bajo, pero hay riesgo. Entonces, las primeras semanas postparto lactando probablemente no, pero de ahí ya empieza a aumentar la probabilidad. Entonces, no es bueno dejar la paciente solamente con la lactancia, comillas, como método de planificación. Eso no es válido. No es adecuado. Entonces debe recibir otro método, si es hormonal solo progestágeno, adicional a que esté lactando. Hombres, los métodos hormonales no son tan efectivos y tienen mucho efecto adverso, principalmente hiperplasia prostática. Salvo para un procedimiento que es el de castración química. Entonces, pacientes con parafilia. Bueno, pacientes con, comillas, desviaciones sexuales, con pedofilia, con parafilias, se administran cargas altas de método hormonal para bajar la libido. Eso se denomina castración química. ¿Tienen estos efectos adversos? Sí, pero ya es cuestión de riesgo-beneficio. Entonces, castración química, sí, ya como un anticonceptivo hormonal para hombres que por el momento se plantee o se planee que vaya a salir así en tiempo corto, no. Por los efectos adversos y porque no son tan efectivos como las mujeres. Hombres, siempre preservativo y, dependiendo del caso, método definitivo, vasectomía. Se le olvidó el anticonceptivo. Entonces, si se le olvidó una píldora y dependiendo de cuánto tiempo la lleve tomando, pues si apenas las empezó, no, ya perdió el año.
Pero si ya lleva bastante tiempo tomándolas, varias semanas, meses, se le olvidó una, no importa la semana, lo que hace es tomarse la que se le olvidó al otro día. Entonces venía tomando de a una, venía una, ¡pum! Se le olvidó. Le faltó. Al otro día se toma dos, la del día correspondiente más la que se le olvidó. Y de ahí sigue otra vez una. Por ese lado no hay ningún problema si ya lo venía tomando varias veces. Se le olvidaron dos. Entonces hay que mirar la semana. Si es la primera o la segunda semana, compensa. 2. Y debe tener contracepción de emergencia y debe usar otro método. Entonces llámese planificación con condón o DIU o algo así. 7 días. Entonces debe adicionar un método de 7 días. Entonces venía una. ¡Pum! Le faltaron dos. Se fue para una finca a fin de semana y no la llevó. ¿Qué hace? Toma dos un día, otras dos otro día y de ahí sigue día una. Pero debe usar método adicional. Contracepción de emergencia si tiene factor de riesgo. Y otro método por 7 días, mínimo preservativo. Ojalá pues siempre preservativo, pero mínimo preservativo. Se le olvidaron dos en la tercera semana. Esa caja ya no sirve. Las que faltan las debe descartar. Debe iniciar otra caja ese mismo día si es posible. Debe usar otro método adicional, 7 días. Y fuera de eso, si lo requiere, contracepción de emergencia. Entonces, tercera semana, esa caja ya no, X la caja mala ya no, y reinicia caja. Se le olvidaron 3. Ya estamos perdiendo el tiempo. Si se le olvidaron 3, esa caja no sirve. Empieza otra caja. Puede ser el mismo día desde que ya las vuelve a empezar a tomar o lo más pronto posible. Ojo a esto, que a veces lo hacen, se quedan esperando que les venga el sangrado. Ahí quedó. Ya no le vino y fuera de eso le fue 9 meses. Entonces no. Ya esa caja no sirve, empieza otra caja rápido, no hay que ir esperando. Sugerencia del profesor, si se le olvidan 3 no vale la pena continuar ese método. Esa paciente no va a tener buena adherencia, se le van a seguir olvidando. Entonces ya mejor busque otra opción. Efectos adversos de los anticonceptivos: cefalea, hipertensión, cambios de ánimo, aumento de peso, cambios en la libido. Entonces para que lo tengan presente. Resumen de las interacciones, así como grande. Entonces mucho los inductores de citocromo, antituberculosos, antirretrovirales, medicamentos de VIH, anticonvulsivantes, le quitan el efecto de los anticonceptivos. Entonces para que lo tenga presente. Pregunta a la página Profamilia. ¿Es verdad que tomar Coca-Cola con Alka-Seltzer antes de la relación sexual evita el embarazo? Ya sabemos que no.